De regreso, una producción del programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia para UN Radio. Bienvenidos a De Regreso, el espacio radial del programa egresados de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Este es un espacio donde nuestros egresados nos comparten sus experiencias. Estamos con ustedes, Jorge Benjumea, en la parte técnica, y les habla Norberto Terraza Márquez, coordinador del programa de egresados de la sede Medellín. Hoy nos acompaña el historiador Pedro Luis Jaramillo Hernández, egresado de nuestra universidad en el año 2009. Bienvenido, Pedro Luis. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación a dar una clase. La tesis de la maestría es La ciudad astuta, potencias de la metis y la mentira. Sí. ¿Nos hablas un poco de ella, por favor? Ok. Mi tesis está enfocada también a esto que te hablaba, o esta línea de cultura de la metrópoli, de la maestría en estética, pero también tiene una revisión antropológica y sociológica sobre el concepto de la ciudad contemporánea y cómo se están construyendo las ciudades contemporáneas. La tesis parte de la crítica a Manuel Delgado, el antropólogo español, y particularmente a su texto La ciudad mentirosa. Es una crítica al modelo Barcelona, y él dice entonces, o apela que existe en este texto a que existe una ciudad verdadera por antonomasia a esta ciudad mentirosa. Entonces mi crítica va en el sentido en que no considero que sea correcto o que sea una buena manera de hacerlo mejor recurrir a entelequias como la verdad y la mentira para explicar fenómenos urbanos, y por el contrario me remito al concepto de la astucia en la ciudad, e incluye el concepto de la astucia y la mentira como una potencia, no como un cuerpo consolidado, sino como una potencia, y entonces me dedico a explorar dos vertientes en la ciudad topológica y la ciudad tropológica. La ciudad topológica sería esta que está encargada o que se encamina a controlar los espacios, a controlar los usos. Podríamos pensar, por ejemplo, en Medellín, en el metro de Medellín, que es una estrategia topológica que trata de organizar los tránsitos, los tiempos, los movimientos, incluso el comportamiento de los usuarios de la ciudad y usuarios del metro. Y por otro lado estaría la ciudad tropológica, que es esa ciudad que escapa a esos intentos de control. Entonces podríamos ver que son todas las prácticas o los usos que revierten estos intentos de control. Para esto voy a remitirme a otro ejemplo concreto. Podríamos hablar incluso pues de la Plaza Botero en el centro de la ciudad, al frente del Museo de Antioquia, donde se han hecho distintos procesos de convivencia, de gentrificación, de guía ciudadanos y demás para intentar cambiar los usos, la prostitución, los robos y demás, pero estos de una manera astuta, las personajes que están en la venta de drogas, en la prostitución y en los robos han cambiado los usos para escapar del control. Entonces ya las prostitutas no las encuentras tanto en la calle, sino que están al interior de los hoteles, o los vendedores de droga no están a la luz pública, sino que se disfrazan de fotógrafos o de vendedores ambulantes. Entonces son ese tipo de astucias para escapar del control, y las astucias también para tratar de controlar lo que estoy explorando en mi investigación, en mi tesis de maestría. Potencia de la metis. Las potencias de la metis, que serían las potencias de la astucia. La metis justamente es la diosa griega de la astucia, y bueno, aquí vuelvo otra vez a una de mis pasiones, que es el mundo griego, y siempre pues ha estado presente. Aunque bueno, también debo decir que ingresar a la maestría significó en cierta parte un divorcio con la historia, porque si bien la historia, pues por antonomasia o por definición es el estudio del pasado, también la maestría en estética está abocada al mundo actual y a lo contemporáneo. Entonces también fue una preocupación mía, sentía que estaba muy alejado de las preocupaciones cuando estudiaba historia, que estaba yendo muy lejos, y también tenía preocupaciones personales que quería investigar, y quería investigar la ciudad, quería investigar la literatura, la publicidad, el arte actual, que yo creo que es una de mis preocupaciones en estos momentos. Pedro Luis, te voy a hacer una pregunta que, con toda la pasión que te veo con que hablas, en tu desarrollo profesional como docente e investigador, ¿has encontrado un tema del que tú dices, esto hay que darlo a conocer, esto hay que transmitirlo? Bueno, son tantas cosas. Han sido muy diferentes las investigaciones en las que he participado, pero yo creo que siempre las enseñanzas que deja la historia es que siempre somos humanos, a pesar del paso de las épocas, nos hemos construido de diferentes maneras, pero uno logra percibir ciertas debilidades en los hombres y demás, sobre todo en las guerras, que hacen ver a los personajes del pasado más humanos, que ya no pensamos en ellos como los grandes héroes que terminan siendo estatuas o bustos en las plazas, sino también humanizar a estos personajes, saber que eran personajes que tenían miedo, personajes que se enamoraban, personajes que sufrían, personajes que engañaban o que eran engañados. Entonces creo que
de cierta manera es de humanizar esos héroes, humanizar un Bolívar, humanizar un Santander, un José Hilario López, mirar ese otro tinte, darle la vuelta, es muy bonito. De igual manera porque la historia que nos han contado no es tan cierta o no es... Sí, es una historia oficial y demás, y yo creo que es muy bonito para los historiadores cuando logramos ver la otra cara de la historia. Entonces eso solamente se logra yendo a la fuente primaria, no leyendo a los otros historiadores, sino leyendo el documento como tal, interpretando verdaderamente el pasado, pero es en este momento cuando uno logra dar el giro a la historia y ver que esta historia oficial no es tan grande o no es tan única como se piensa. Eso me atrevo a decir entonces. Hablabas, hay una parte en la que dices tú de los historiadores oficiales. Esos historiadores oficiales contaban entonces de cierta manera esa historia. Sí, podríamos, no sé si tanto hablar de historiadores oficiales como si de una historia oficial. Y podríamos decir que, por ejemplo, es la historia de los distintos estados-nación que se han conformado desde el siglo XIX y que de una u otra manera estas historias oficiales, historias de Estado, responden a los intereses que cada uno de esos estados tiene particularmente. Entonces, por ejemplo, una historia de Israel en estos momentos o del Estado israelí responderá justamente a sus intereses por proteger la Tierra Santa que obtuvieron luego de la Segunda Guerra Mundial y también por atacar la historia o ocultar aquellos momentos en que Jerusalén fue dominada por los árabes, que fueron muchos años. Entonces esas historias, si bien no se pueden ocultar acontecimientos que son visibles para todos o que son conocidos por todos, sí se manosean, sí son alteradas un poco en el discurso para decir las cosas de una cierta manera. Se utiliza mucho el eufemismo, podríamos decir. Es una historia, la historia oficial es una historia que contiene mucho eufemismo en sí misma. Pedro, profesionalmente, ¿en qué te has desarrollado? He tenido experiencia como docente universitario. Luego que terminé la maestría tuve la oportunidad de coordinar un grupo de docentes en unos programas de capacitaciones en sectores deprimidos de la ciudad y barrios populares. ¿Qué trabajo hacía ahí, perdón? Capacitaciones para distintos colegios en las comunas, en distintos sectores vulnerables, para pre-ICFES y para ingresar a la universidad. Entonces coordinaba un grupo de docentes y íbamos a hacer trabajos allá con la comunidad en estos colegios. ¿Y luego qué me ibas a contar? Luego ya en el año 2009 ingreso al Museo de Antioquia, ingreso inicialmente como investigador de colecciones. Ingreso al área de colecciones en el Museo de Antioquia y más o menos mi trabajo aquí consiste en rastrear las obras que están en la colección del museo y hacer una pequeña investigación, una pequeña hoja de vida a cada una de las obras. Entonces hay obras, por ejemplo, que no contienen una fecha, entonces mi función sería a través de la búsqueda de archivos, de entrevistas, de búsquedas en los archivos internos del museo, contrataciones y demás, buscar la posible fecha de elaboración de esta obra o incluso cuando el autor es anónimo, tratar de encontrar el autor de la obra. Si la obra se llama Sin título o Retrato de una mujer, tratar de averiguar quién es esa mujer, quién fue la mujer que fue retratada y de esta manera hacer un rastreo a la historia misma de la obra, a la historia del artista y tratar de tener pues como un registro de cada una de las obras. Un registro eficiente, un registro más confiable y que está sustentado justamente en una investigación histórica, como cualquier otra. Un caso con el que te hayas encontrado en el museo, así que tú nos quieras contar. Bueno, y le voy a hacer la cuña también a una compañera que es de acá de la universidad que justamente está realizando esta investigación, pero me parece muy interesante. Ella está trabajando sobre un cuadro que es Antioquia Militante y se le realizaron o se pretendían realizar algunas radiografías. Al final creo que se realizó por medio de rayos UV, que se realiza ese examen al cuadro y lograron descubrir que el cuadro tenía un repinte. La Antioquia Militante había sido repintada. Anteriormente no era el cuadro como tal, sino que era una representación de María Martínez de Nicer, quien participó en la guerra de 1848 en Antioquia. Y al parecer ya para la época de los 70, cuando Antioquia estaba también inmersa en otra guerra, se repinta, se le cambia un libro que tiene en la mano y se pone una espada. Entonces se cambia la connotación de la representación, ya no es una mujer, ya no es María Martínez de Nicer con un libro en la mano, sino que ahora es Antioquia Militante con una espada donde antes tenía un libro. Entonces son este tipo de investigaciones. También te podría hablar, por ejemplo, de rastreos de fotógrafos, más o menos. Hay fotógrafos que vienen acá a Medellín, toman una fotografía, tenemos solamente la fotografía y no conocemos muy bien el fotógrafo, más allá del papel que utiliza. Entonces empezamos a hacer el rastreo por las empresas o los lugares de fotografía que utilizaban ese tipo de papel
él y nos damos cuenta que hay un sujeto que vive acá en Medellín solamente entre 1870 y 1875 y luego se va a vivir a Pereira, donde fallece. Entonces logramos al menos datar que la fotografía que tenemos en el museo, que es de la casa de Coroliano Amador, sería más o menos entre 1870 y 1875, que fue el periodo donde residió este fotógrafo en la ciudad, y por el tipo de papel que utilizaba en la época. Pedro Luis, ¿te apasiona ser historiador? Me encanta, yo creo, no me imagino haciendo otra cosa. Me siento muy afortunado también por haber dado siempre con personas que me han acompañado en este proceso y también con instituciones como la universidad y y ahora con el museo. Y creo que es eso, la verdad, vivo muy feliz, vivo muy contento haciendo lo que me gusta. Estoy muy contento por ejercer la profesión que escogí. Lo hago con mucho amor, lo hago con mucha pasión y espero seguirlo haciendo pues por mucho más tiempo. ¿Qué significa para Pedro Luis ser egresado de la Universidad Nacional de Colombia? La Universidad Nacional de Colombia es todo para mí. Ha sido más que una segunda casa, ha sido mi primer hogar y siempre tengo los mejores recuerdos. Sueño en algún momento ser docente de la Universidad Nacional, quiero seguir con mi formación como doctor. Aún estoy como pensando por qué línea me voy a ubicar, pero uno de mis grandes sueños siempre ha sido regresar a la universidad como docente. Bueno, una vez más hemos llegado al final de Regreso. Hoy nos acompañó Pedro Luis Jaramillo Hernández, historiador. Pedro, muchas gracias por estar con nosotros. No, de nuevo, muchas gracias a ustedes por la invitación. Estuvimos con ustedes Jorge Benjumea en la parte técnica y Norberto Terraza, coordinador del programa egresado. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. De regreso, una producción del programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia para UN Radio.